En este ejercicio nos dicen que f de x es una función, no sabemos cuál, puede tener cualquier forma, es con dominio en los reales, ¿sí? A principio puede ser cualquier tipo de función, no necesariamente una función lineal. ¿Ya? Y ahora nos dicen se puede determinar el valor de f de 3 menos f de 2. ¿Sí? Nosotros queremos saber cuánto vale f de 3 menos f de 2, pero el valor numérico, si eso no lo noté. Numérico. Queremos saber exactamente qué número da. Si se sabe qué cosa. Ya, vamos viendo. El primero nos dicen que f de 3 es igual a 6. Ya, sabríamos que esto va a ser 6 menos f de 2, pero no podemos saber cuánto vale f de 2, al menos con la información que se nos da. Así que, ¿cuáles se descartan acá? El 1 por sí sola y el cada una por sí sola. ¿Por qué? Porque la 1 no es suficiente para saber la respuesta al ejercicio. Si de eso se trata en este tipo de ejercicio. Ya, la segunda nos dicen que f de x es igual a f de x más 1, partido 2. ¿Ya? Si se fijan, acá si yo pusiera que f de 2 sería igual a f de 3 dividido 2. ¿Sí? Lo que me llevaría a que f de 3 es igual a 2f de 2. ¿Sí? Lo que hice fue pasar multiplicando este para acá. Así que f de 3 menos f de 2 sería 2f de 2 menos f de 2. ¿Ya? Pero yo no sé cuánto vale f de 2, porque esto va a dar f de 2. De nuevo, yo no sé cuánto vale f de 2 para poder decir cuánto vale esa diferencia. Así que la 2 por sí sola tampoco funciona. Entonces ahora tenemos dos opciones. O son ambas juntas, ocuparlas las dos al mismo tiempo, o se va a requerir información adicional. Ya, miremos esta parte. ¿Ya? Esta era la condición que nos daba la de abajo. Pero ¿qué pasa si nos dicen ahora que sabemos esto y también esto? Por lo tanto, f de 3 es igual a 6. Entonces, ¿qué sabría yo acá? Que f de 2 es igual a 6 dividido 3. Perdón, dividido 2. Así que eso sería 3. Entonces ahora yo sé que f de 2 vale 3 y con lo que escribimos acá arriba sabemos que f de 3 vale 2f de 2. Y cuando lo reemplazamos acá arriba nos quedó 2f de 2 menos f de 2 y eso daba f de 2. Y ahora sabemos que f de 2 vale 3, así que esto es exactamente 3. ¿Ya? Así que parece un poco enredado, pero es solo trabajar con las cosas que están acá. Entonces aquí, ocupando las dos al mismo tiempo, logramos encontrarle un valor numérico a esta respuesta. Por lo tanto sería la C ambas juntas.